sesión. Bien, buenas noches con todos. Como siempre, es una alegría reunirnos. Ya estamos en la sexta sesión de este curso de especialización. El tiempo pasa muy rápido en realidad. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre las modificaciones, cambios y un poco de la casuística que se viene generando en el marco de la fase selectiva. Y las dos últimas clases vamos a revisar todo lo concerniente a la ejecución contractual, tanto para bienes, servicios, consultorías y obras. ¿Ya? En la sesión anterior, ¿no? Y haciendo un poquito el recuento de nuestra sesión anterior, conocimos cuáles son los elementos que nos permiten determinar el tipo del procedimiento de selección a utilizar, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran estos elementos? Habían tres elementos, dijimos. ¿Cómo determinas el tipo de procedimiento? ¿Qué tomas en cuenta? ¿Será relevante el objeto? Sí, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos que debemos tener en cuenta para determinar qué tipo de procedimiento de selección voy a convocar es el objeto, es decir, si se trata de un bien, un servicio, una consultoría o ejecución de obra. Segundo elemento, la cuantía, ¿no? Antes llamada valor estimado, valor referencial, con la nueva norma se denomina cuantía. Y la cuantía, también comentábamos, ya no se determina propiamente cuando se hace la interacción o indagación de mercado. La cuantía ahora se determina cuando incluyen esa necesidad en el cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Entonces, la cuantía también es un factor relevante porque en función a este elemento vamos a poder determinar si es que el procedimiento de selección que voy a convocar es una licitación o un concurso público o en su defecto es una licitación abreviada, licitación o concurso público abreviado. Y lo mismo pasará con las otras modalidades también que tenemos diferenciadas, como son la subasta inversa, la comparación de precios. Otro de los elementos que nos sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección es los elementos que lo componen, ¿no? Entonces, uno de esos elementos, por ejemplo, para convocar un procedimiento por subasta inversa electrónica, es que ese bien o servicio esté incorporado, tenga una ficha técnica y esté incorporado en el listado de bienes y servicios comunes. En esos casos, según lo que establezca la ficha técnica, este también es un cambio normativo, porque con la norma anterior, todo bien o servicio que tenía ficha técnica se convocaba por subasta inversa, ¿no? Con la nueva norma se ha precisado de que la misma ficha técnica va a determinar si es que ese procedimiento se convoca obligatoriamente por esta modalidad diferenciada llamada subasta inversa electrónica o si es facultativo. Y si es facultativo, la entidad tendría que determinar, dependiendo del objeto y del monto, si convoca una licitación, concurso público, licitación o concurso público abreviado. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a seguir revisando los PPTs, pero otro de los datos relevantes que comentábamos en la sesión anterior también es que antes de la convocatoria, ¿no? Mejor dicho, ¿cuáles son los requisitos para convocar un procedimiento de selección? Vamos a poner primero los PPTs mientras ustedes van pensando. A ver, recuerden, artículo 62 del reglamento. ¿Cuáles son los elementos para convocar un procedimiento de selección? ¿O cuáles son los requisitos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? A ver, en el chat de repente están respondiendo. Ya, muy bien. A ver, entonces con la convocatoria del procedimiento de selección, pues damos inicio a esta fase selectiva, ¿ya? Pero ¿cuál es el paso previo? ¿Cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta para convocar un procedimiento de selección de manera válida? Porque caso contrario, en cualquier momento se va a caer, ¿no? O sea, se va a tener que declarar la nulidad, ¿no? Con la norma anterior habían cuatro requisitos bien diferenciados. El primero de ellos es que esa necesidad esté contenida en el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Este era obligatorio, porque es más, cuando tú ingresabas a la consola de actos preparatorios en el SEACE, si no estaba en el PAC, el SEACE no te dejaba convocar, salvo que se trate de una comparación de precios, ¿no? Segundo requisito, que se cuente con el expediente de contratación aprobado. Tercer requisito, que se haya designado el comité de selección. Y cuarto requisito, que el comité haya elaborado las bases y a su vez estas se hayan aprobado. Esos eran los cuatro requisitos con la norma anterior. Con la nueva norma, para convocar el procedimiento de selección, solo te exigen dos requisitos.
Primer requisito, que cuentes con el expediente de contratación debidamente aprobado. Obviamente ese expediente cuenta ya con todos los elementos de las actuaciones preparatorias, ¿no? Da la segmentación, el requerimiento, la interacción en el mercado, la determinación de la estrategia de la contratación, la designación del comité de selección, que ahora se llaman evaluadores. Entonces, eso contiene hoy en día el expediente de contratación. Y segundo requisito, que se hayan elaborado las bases. Entonces vean cómo la norma ha simplificado bastante hoy en día los requisitos para convocar un procedimiento de selección. Me preguntaban, pero ¿no requiere estar en el CMN? Bueno, en realidad deberían estar, pero si se trata de una contratación no programada, contrataciones programadas y no programadas, si se trata de una no programada, una vez que la registren en el SEACE de la Pladicop, el SEACE de la Pladicop inmediatamente lo va a registrar en el PAC del multianual, ¿sí? Entonces, esto son modificaciones que se han venido dando. Vamos a ver adelante cómo se van implementando, ¿no? Recuerden que la Pladicop todavía está en desarrollo. Hasta ahora seguimos interactuando todo en el SEACE, pero en la medida que la Pladicop es una herramienta que va a agrupar justamente todos estos sistemas informáticos o todas estas herramientas colaborativas, entonces el SEACE va a formar parte de la Pladicop. Ok, entonces con la convocatoria damos inicio al procedimiento de selección. ¿Y qué información se visualiza en la convocatoria? A ver, vamos a buscar con ustedes una convocatoria en el SEACE. Hay muchos que son entidades, pero nunca han hecho la búsqueda de manera pública de los procedimientos de selección. Bueno, los que trabajan en el sector privado sí, ¿no? Proveedores que están buscando oportunidades. A ver, este es el buscador de procedimientos de selección del SEACE, ¿no? Donde se ha implementado, ya vean en la parte superior izquierda, ¿no? El buscador del anuncio de contratación pública futura. Yo les venía comentando esto en la primera o segunda sesión, que hoy en día con la nueva norma, una vez que se envía el requerimiento, esto después de la segmentación, ¿no? Entonces es posible que como parte de la estrategia de la contratación se determine, ¿no? Que se pueda realizar un anuncio de contratación futura o incluso la difusión del requerimiento, ¿no? ¿Sí? Va a depender justamente cómo lo determine la estrategia. En ambos casos son difusiones preparatorias. Lo que buscan es dar a conocer de manera preliminar que la entidad en un determinado tiempo va a convocar este procedimiento de selección, ¿sí? Incluso lo que dice la norma es que cuando se hace una difusión de requerimiento con un plazo de antelación de 40 días, es posible que esos 22 días que dura normalmente una licitación o concurso público se puedan reducir a 10 días. También es posible, si es que se hace anuncio de contratación pública futura, que en el caso de licitaciones y concursos públicos ya no haya elevación al OCE, porque ya han conocido la parte técnica y en su momento han podido formular consultas o observaciones. Esto cuando se da la difusión del requerimiento. ¿Sí? Entonces vean que ya en la consola del SEACE está el módulo, ¿no? Anuncio de contratación pública futura, y también en la parte superior derecha está el buscador de difusión de requerimientos. ¿Ya? Pero lo que queremos ahorita es buscar un procedimiento de selección ya convocado para conocer qué información se difunde. Entonces vamos a este módulo. Eh, el sistema te muestra varias alternativas de búsqueda. Puedes hacer la búsqueda si conoces el nombre de la entidad, ¿no? Digitas el nombre de la entidad o una palabra clave de la entidad para hacer la búsqueda, o puedes hacerla también por siglas, por objeto, ¿no? Puedes filtrar acá si quieres buscar bienes, consultorías, obras o servicios, o puedes describir en todo caso, ¿no? Puede ser por ahí equipos, ambulancias, mobiliario, vigilancia, limpieza, pintado, mantenimiento, ¿ok? O algún otro enser, en fin, ¿no? Puedes hacer la búsqueda también en la parte derecha por tipo de procedimiento de selección, por número. Si ya conoces de repente, tienes los datos, puedes hacer la búsqueda por tipo y por número, por año. Puedes hacer búsqueda histórica de procedimiento de selección, año 2024, 23, 22, en fin, ¿sí? Entonces, en este caso, a ver, yo voy a hacer una búsqueda solamente por objeto. Voy a poner acá obra, ¿ok? Y le doy clic en el botón buscar. Entonces, en la parte inferior, el SEACE ya me filtró, o sea, hizo la búsqueda
de todos los procedimientos de selección eh, que se han publicado en este año con el objeto obra y se van a ir ordenando en forma descendente, ¿ya? Entonces van a encontrar primero los procesos que recién se han convocado, ¿no? Y según vayan filtrando hasta la parte de atrás, ¿no? Vean que en este caso tenemos, hay más de 100 listados de búsqueda, ¿no? A ver, vamos a ingresar. A ver, estoy buscando una entidad un poco más conocida. Sigo buscando en la lista 2, Gobierno Regional de Junín, Empresa de Servicio Municipal de Agua, Barranca. A ver, ya, vamos a cualquiera entonces. La Municipalidad Distrital de Asunción Chachapoyas. Es una obra pequeñita, ¿no? 767.000. Es una renovación de aulas educativas, dice. A ver, vamos a ver. Ah, pero se ha realizado bajo proceso no competitivo, mira. Mejor acabamos Gobierno Regional Junín Agricultura. Licitación pública abreviada número 5/2025 para la ejecución de una obra del componente de renovación de un vivero forestal, dice. Entonces, en la parte superior igual derecha hay un recuadro que parece un calendario. Le vamos a dar un clic. El sistema nos redirecciona a la ficha del procedimiento de selección. Entonces, esta es la información básicamente que ustedes van a registrar si son operadores, se hace si trabajan en una entidad, ¿no? Como mínimo, y por otro lado, si son proveedores, esta es la información que de manera externa van a visualizar. En la parte izquierda comienza con la descripción de la nomenclatura del procedimiento de selección. ¿Qué es la nomenclatura? Es la síntesis del proceso. En este caso es el abreviado de licitación pública, ¿no? Abreviada número 5-2025-GR, Gobierno Regional de Jauja, creo que hemos visto, de Junín, ¿sí? Guión DRA, que es de Dirección Regional de Agricultura, y guión 1, porque es la primera convocatoria. Tipo de compra por la entidad, ¿no? Podría ser también tipo de compra por encargo, tipo de compra corporativa, va a depender cómo lo gestionen. Norma aplicable, la ley 32069, porque es la que está en vigencia desde el 22 de abril del presente año. Versión del CIACE que estamos utilizando es de la tercera versión. La versión 1, ¿no? Se, del año 2009, cuando entró en vigencia la ley, el decreto legislativo 1017. Luego los datos de la entidad, Gobierno Regional de Junín Agricultura, dirección, si tiene página web, teléfono y la han registrado, también se va a visualizar. Datos del proyecto, el nombre de la obra, el objeto, monto por derecho de participación. Hoy en día ustedes saben que el registro para participar es gratuito. Había un periodo, ¿no? No muy lejano en realidad, donde tenías que efectuar el pago para adquirir las bases. ¿Sí? Ese de alguna manera también era el costo, ¿no? Para participar en un procedimiento de selección. Y en el caso de obras, los costos eran muy elevados, en algunos casos hasta constituían una barrera de acceso, ¿no? Recuerdo procesos donde te cobraban 5.000, 7.000 soles por la copia del expediente técnico de obra, ¿no? Pero bueno, esto fue modificándose, fue mejorando. Ahora el expediente técnico es un requisito que se debe utilizar cuando publicas un proceso de ejecución de obras. Bien, ¿qué más? En el caso de aquellos que quieran igual obtener una reproducción de las bases, lo pueden hacer. En este caso, la entidad ha consignado 10 soles y el pago en caja de la entidad. En la parte derecha, ustedes van a encontrar el cronograma del procedimiento de selección. En algún momento me preguntaron por qué entre las bases ya no ve el cronograma, ¿no? Por una sencilla razón, muchas veces el comité elaboraba las bases el día de hoy, lo enviamos para aprobar y no lo aprobaban hoy, lo aprobaban mañana y lo aprobaban con el calendario de hoy. Entonces, nuevamente se tenía que actualizar. Entonces, para evitar eso, de manera acertada en realidad, se ha sacado el cronograma de las bases y se registra directamente en el SEACE, ¿no? Respetando los plazos mínimos para cada procedimiento de selección. Entonces, vean acá la fecha de la convocatoria, en este caso fue el día de hoy, perdón, fue el día de ayer, el 4 de junio, ¿sí? El registro de participante comenzó el día de hoy, o sea, el día siguiente, se va hasta el 2 de julio, formulación de consultas, observaciones,
plazo para la absolución, plazo para la integración, presentación de ofertas, calificación y evaluación y el otorgamiento de la buena pro. ¿Sí? Y luego en la parte central, ¿no? Inferior, van a encontrar publicado las bases del procedimiento de selección. Vean ustedes que con la nueva norma, lo único que se difunde en el caso de bienes, servicios y consultorías son las bases. En el caso de obras, también se registra el expediente técnico, ¿no? Desagregado por componentes para que lo puedan verificar. Por ejemplo, como esta es una obra, en la parte inferior izquierda, ven el módulo de expediente técnico de obra, ¿sí? A ver, voy a ingresar. Entonces, acá se ha consignado con qué documento se aprobó el expediente técnico de obra, ¿sí? Por cierto, nadie me ha preguntado cuando estábamos hablando de la cuantía, pero igual les traslado la interrogante porque también me preguntan. ¿Se acuerdan que con la norma anterior, el valor referencial de un expediente técnico de obra tenía antigüedad? A ver, ¿alguien recuerda? O con confianza en el chat o activen el micro. ¿Se acuerdan cuál era la antigüedad con la norma anterior? ¿O no tenía antigüedad? Anita, ¿tienes la respuesta? Entonces, con la norma anterior, el valor referencial tenía una antigüedad de 9 meses, contado a partir de la determinación del presupuesto de obra, ¿sí? Y en la norma todavía más antigua, en el caso de bienes y servicios también había antigüedad. Eran 3 meses desde la aprobación del expediente de contratación. Esto se fue modificando y lo cierto es que con la nueva norma ha desaparecido la antigüedad. ¿Por qué? Porque había muchos procesos que se declaraban desierto y no se podían volver a convocar pues hasta que se actualice el expediente técnico, ¿sí? Y esto, en algunos casos, según coordinamos, ¿no? Dicen que demora, ¿no? Tienen que hacer igual una especie de indagación de mercado por cada una de las partidas y bueno, pues, ¿no? Es actualizar un expediente técnico a veces igual, lo más rápido que hacían era 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo ahí el equipo técnico, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que con la nueva norma ya no hay antigüedad. O sea, puedo convocar con un expediente técnico de enero del año pasado, sí, no hay antigüedad. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso también. En el caso de bienes y servicios, tampoco hay antigüedad. Y acá van a poder encontrar ustedes, ¿no? Desde la resolución, datos del consultor también que elaboró el expediente técnico. Si en este caso está la orden de servicio con el que se lo contrató. Vamos a la sección número 2 y acá van a encontrar desagregado el expediente técnico. Ahí está el índice, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos, los metrados. Vamos a la sección 3. Van a encontrar el análisis de costos unitarios, la relación de insumos, cronograma de obra, fórmula polinómica, gastos generales, en este caso, ¿no? Los metrados y el predio del vivero, así como un panel fotográfico que han adjuntado, ¿ya? Entonces, todos estos datos para que tengan conocimiento del tipo de obra que se va a ejecutar o en el cual van a presentar su oferta económica, ¿no? Es relevante conocer justamente el alcance del proyecto, ¿sí? Entonces, en la parte central yo les decía que lo único que se va a publicar son las bases y a partir de ahí van a poder seguir visualizando todos los documentos a través de la cual se desarrolla el procedimiento de selección. O sea, acá se va a publicar el pliego absolutorio de consultas y observaciones, se va a publicar las bases integradas, el acta de evaluación, calificación y buena pro. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? No se queden con las dudas. Profesor, disculpe, ¿podemos ver una contratación, pero de servicio esta vez? ¿O tal vez de bienes? Por supuesto, vamos a retroceder. Clic en el botón atrás, le doy un Justo clic la en el botón limpiar para que me actualice. Y en todo caso, a ver, consignamos en el objeto un bien. ¿Desean que busque algún bien en particular o le doy clic a bien para que me salga todo el listado?
Que si solo le pongo bien, si quieres hacer una búsqueda solo por bien, imagínate la cantidad de procesos que nos van a salir, ¿no? A ver, vamos aquí a buscar Tal vez con de un bien. muebles, A ver, algún mobiliario. instrumento A ver. o impresora. Lo que pasa es que las impresoras están en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Tenemos que ir a la plataforma de Perú Compras. Entonces, Ah, hay ok, bienes, perfecto. ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los elementos para convocar un procedimiento de selección? Yo les decía que tienes que tener en cuenta el objeto, la cuantía, ¿no? Y el elemento para su contratación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ese bien tiene una ficha técnica, ¿no? Decíamos, vamos por subasta inversa. O sea, así lo establece también la ficha. Pero si ese bien o ese servicio está incorporado en un catálogo electrónico de acuerdo marco, no lo vamos a poder buscar a través del SEACE. Tenemos que ir a la plataforma de Perú Compras, ¿no? Y actualmente hay varios bienes, hay varios servicios en realidad que están en Perú Compras, ¿sí? Entonces, en esos casos, las entidades contratan, por decir así, de una manera más rápida y directa a través de esa plataforma. ¿Ya? Si el monto de la contratación pasa a los 100 soles, va a ser una compra, eh, una grande compra, pero igual a través del catálogo electrónico, ¿no? ¿Ya? Entonces, a través del buscador de procedimiento de selección, lo que vamos a encontrar básicamente son procedimientos de selección que no tienen, eh, que no están incorporados justamente en el catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? O que la ficha técnica de subasta te permite convocarlo a través de este procedimiento de selección. Luego, comparación de precios también lo podemos encontrar acá, entre otras modalidades diferenciadas. Pero bueno, a ver, vamos a buscar un bien. Vamos a poner. Ahora, si ustedes quieren hacer una búsqueda, por ejemplo, por región, ¿no? Entonces le dan acá clic en el botón búsqueda avanzada. Y acá podrían hacer la búsqueda de la convocatoria por departamento, por distrito, ¿no? Para ir cerrando un poquito el botón, el motor de búsqueda, ¿sí? Ahora, también hay otra herramienta, les voy a enseñar en un momento para hacer esa búsqueda, pero bueno, para no quedarnos con las ganas, vamos a poner una descripción bien. Entonces, el sistema automáticamente, a ver, nos muestra las siguientes convocatorias. Tenemos acá contratación de bienes, adquisición de aguja estéril, dicen. ¿Esto es para quién? Gobierno Regional de Ancash, Salud. Luego tenemos contratación de bienes para la adquisición de barras de acero por Rugaro. Tenemos servicio de mantenimiento del ambiente mortuario, dice. Contratación de bienes para la adquisición de cemento hidráulico. Adquisición de equipamiento para ejecución de IOAR. Bienes para adquisición de agregados para obra. Tenemos aditivos, grava triturada, adquisición de EPPs. Acá tenemos máquina hemodiálisis y sillón especial para hemodiálisis. Servicio de inventario, también por acá no sé cómo se ha filtrado eso, pero bueno. Adquisición de telas. Profesor, buenas noches. Disculpa, ¿y podríamos ver alguna de combustible de repente en el buscador? Sí, por supuesto. Lo único que tenemos que hacer acá en el buscador, ¿no? Limpio, limpio primero con el botón. Le doy acá descripción, combustible. Combustible tiene ficha técnica de subasta, ¿no? Entonces vean que en combustible, a ver, Gobierno Regional de Cusco, Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidad de Cachachi, Gobierno Regional de San Martín, sede de transportes, ¿no? Entonces hay varias entidades que han convocado su proceso para combustible, ya sea para proyectos, ya sea para su consumo de sus propias unidades. Por ejemplo, acá está el gasol regular para la red Salud 2 de Mayo, adquisición de combustible para un proyecto también de transitabilidad, suministro de combustible para el servicio de mantenimiento rutinario,
Por acá también solicitan el petróleo diésel, combustible para las diferentes áreas de la municipalidad distrital de Asunción. ¿Sí? Entonces vean que hay un listado enorme de procedimientos de selección que se han convocado, ¿no? Y se han convocado el día de hoy. A ver, ¿sí? El día de hoy se han convocado 13 procedimientos de combustible. Ahora, si quieren hacer una búsqueda también más exacta, ¿no? A ver, les voy a enseñar otra opción. A ver, les enseño la ruta para que ustedes puedan hacer la búsqueda solos. Ingresan en cualquier buscador, ¿no? Yo normalmente trabajo con el Google. Ingresan a OS, ¿no? Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, lo que era antes el OCE. Desplegamos el cursor casi hasta la parte final, ¿ya? Acá en esta parte final dice enlaces de interés y en la columna central van a buscar el enlace se hace. Le doy un clic. El SEACE me muestra varias alternativas, acceso para entidades que tienen certificado SEACE y trabajan en una entidad, acceso para proveedores, acceso para árbitros, pero en este caso vamos a ir a buscadores públicos. En buscadores públicos, yo les recomiendo acá utilizar el botón oportunidades de negocio. En oportunidades de negocio también puedes hacer la búsqueda por referenciación, por objeto, por descripción, por segmento de CUPSO y por rango de fechas. Vamos a acceder. Entonces, por georreferenciación, lo único que ustedes tienen que hacer es un clic en el departamento y les aparece la imagen de todo el Perú, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen que hacer un clic en el departamento que sea su interés. Por ejemplo, yo he ingresado, ¿no? En el mapa al departamento de Piura, ¿sí? Entonces ven en la parte derecha, acá está la torta de distribución, ¿no? Toda la parte que está marcada en amarillo refleja la cantidad de bienes la cantidad de procesos de bienes que se han convocado, ¿no? Entonces tenemos 34 procesos vigentes. ¿Ah? Este buscador por georreferenciación solo les muestra convocatorias vigentes, por cierto, ¿ya? Que equivale al 53.13% de los procesos que se han convocado. Luego le sigue la convocatoria de servicios. Tenemos 14 procesos que equivale a 21.87%. Luego de color negro tenemos a obras, se han convocado 13 obras, equivalente al 20.31%. Y tenemos consultorías también, 3 consultorías que equivalen al 4.69%. Si le doy un clic acá, bienes, ¿no? Y desplazo el cursor, solo a nivel de Piura, miren todo lo que se ha convocado. La EPC Grau, ¿no? Ha convocado suministro e instalación de macromedidores, también instalación de macromedidores. ¿Qué más? A ver. Ah, la mayor parte son de EPC Grau. A ver. Adquisición e instalación de 30 pizarras digitales. Esto aquí nos solicita Gobierno Regional de Piura, Instituto Superior de Educación Pública Regional Piura. 30 pizarras digitales, ¿no? Luego, Gobierno Regional de Piura, pero sede central, adquisición de tubos de acero inoxidable y tubería de acero para perforación. También la sede central, adquisición de cemento asfáltico. Salud del Gobierno Regional de Piura, adquisición de 6 equipos de magnetoterapia. Salud también de Piura, Luciano Castillo, ¿no? Adquisición de medicamentos para el SER, y luego pueden seguir buscando, ¿no? Entonces, este buscador también es relevante. Si quieren ver más datos, si quieren ver las bases del proceso, le dan un clic en la lupa y el sistema les redirecciona justamente a la ficha del procedimiento de selección, ¿no?
¿Cuáles están los datos de la entidad, el cronograma, las bases? Tiene otro formato de búsqueda, pero en el fondo la información es la misma. ¿Ok? Entonces, utilicen esta opción de búsqueda, es bastante también esto interesante, ¿no? Y como les decía, si no quieres hacer la búsqueda por mapa, que a mí me parece muy práctica en realidad, en la columna izquierda aplicas otros filtros de búsqueda, ¿no? Búsqueda por descripción, o sea, acá digitas, ¿sí? Digitas los datos del tipo de bien o de servicio que estás buscando. Puedes hacer una búsqueda también por segmento, ¿sí? Objeto, tipo de procedimiento de selección, descripción, entre otros. Entonces, verifiquen ahí esta herramienta, ¿ok? ¿Alguna duda más? Entonces, regresamos a nuestros PPTs. Bien, yo les decía de que el punto de inicio de todo procedimiento de selección es la convocatoria, ¿no? Ahí estamos en el día cero. Entonces, en la convocatoria se difunden, como ya lo hemos podido ver en la ficha del SEACE, prácticamente las bases. Y en el caso de obras, ¿no? También se difunde el expediente técnico de obra. Ahora, otro de los requisitos, si bien decíamos requisitos para convocar, contar con expediente de contratación aprobado y las bases, en el caso de obras se requieren justamente dos requisitos más. El expediente técnico de obra que les venía comentando y a su vez se requiere contar con la disponibilidad física del terreno, ya sea total o parcial. Por ejemplo, en el caso de carreteras, no hay la necesidad que se cuente con la disponibilidad del terreno de manera total. No, esto puede irse implementando en el camino, ¿no? Mientras van solucionando de repente algunos temas de pases, de otras circunstancias, pero que deben estar ya contingenciadas, identificadas en el expediente técnico, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mecanismo para difundir o para iniciar la convocatoria? Se hace la Pladicop, ¿no? Se puede incluso difundir a través de la página web de la entidad u otros medios, pero ese uso ya es facultativo. Y asimismo, en el caso de procedimientos por comparación de precios, se remite la invitación a 3 proveedores, ¿ya? Y hemos visto los datos o la información mínima que contiene, ¿no? Datos de la entidad, cronograma y documentos que se registran para que conozcan las reglas del procedimiento de selección. Seguimos con la etapa del registro de participantes. Hoy en día el registro de participantes es gratuito y es electrónico a través del SEACE, ¿no? Cualquier persona natural, jurídica, nacional o del extranjero que desee participar en el procedimiento de selección lo puede hacer, pero contando con dos requisitos. Primer requisito, tener certificado SEACE. ¿Qué es el certificado SEACE? Es justamente el usuario y la contraseña para acceder al SEACE. ¿Quién le otorga el certificado SEACE a los proveedores? El RNP, el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Inicialmente el certificado se hace, ¿no? Bueno, el certificado se hace tiene dos elementos. El primero de ellos es el RUC. O sea, de todos los proveedores, el usuario va a ser el RUC. Y la contraseña es un código alfanumérico que viene en el primer voucher de pago cuando ustedes escriben en el RNP. Posteriormente, ¿no? Ya pueden ir cambiando a través del módulo del RNP, pueden ir cambiando esa contraseña. Si se olvidan, pueden ir al botón olvide la contraseña, se les envía el correo electrónico que han registrado. Si cambiaron de correo o no recuerdan qué correo registraron, tienen que presentar un formato para que el RNP les asigne una nueva contraseña en realidad, ¿no? Porque el usuario va a seguir siempre el mismo número de RUC, ¿ya? Por lo demás, los participantes se adhieren al procedimiento de selección en la etapa en la que se encuentre al momento del registro. En el caso de consorcios, solo se requiere la inscripción de uno de ellos, o sea, no requieren estar inscritos todos, ¿sí? Pero para la fecha de presentación de ofertas es evidente que todos deben contar con RNP vigente. Entonces, en el RNP igual hay un registro para bienes, hay un registro de servicios, proveedor y perdón, bienes, servicios, consultor y ejecutor de obras. Son los 4 registros que tenemos hoy en día. Otro dato acá relevante con la nueva norma es que se pueden diferenciar, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, 3 tipos de registro: lista abierta,
lista abierta con invitación y lista cerrada. Cuando la entidad determina el registro de participantes por lista abierta, puede participar, puede registrarse en el proceso cualquier proveedor, no hay ninguna restricción. Puede haber lista abierta con invitación. En estos casos, la entidad es quien realiza la invitación, pero tampoco esto no restringe a que si hay algún proveedor interesado, se pueda registrar. En cambio, cuando la lista es cerrada, ahí sí solo va a poder participar aquel proveedor a quien la entidad le realice la invitación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de procesos no competitivos, por situación de emergencia, por desabastecimiento, por servicios de publicidad, de arrendamiento de inmuebles, contrataciones derivadas del contrato nulo o resuelto, contrataciones con fines de investigación o experimentación. Entonces, ahí se aplica lista cerrada. ¿Cuál es el plazo para registrarse como participante? ¿No? El plazo para registrarse es a partir del día siguiente justamente de la convocatoria y vence un minuto antes de que inicie la etapa de presentación de ofertas. En el caso que sean procesos con la etapa de precalificación, el registro culmina justamente un minuto antes de que inicie la etapa de precalificación. ¿Ya? Si hay alguna consulta, por favor, con toda confianza, me la hacen saber. Entonces, otra de las etapas del procedimiento de selección es el cuestionamiento a las bases. Este cuestionamiento a las bases inicia también al día siguiente de la convocatoria y comprende tres actividades. La primera actividad es que los participantes pueden formular consultas y observaciones. Posteriormente, los evaluadores absuelven esas consultas y observaciones y publican las bases integradas. ¿Cuál es la diferencia entre una consulta y una observación? Que las consultas son pedidos de aclaración, mientras que las bases son cuestionamientos a los requerimientos técnicos mínimos o a alguna disposición establecida en las bases, porque consideran que con esa disposición se transgrede la norma de contrataciones del Estado, algún principio o alguna norma complementaria. Un ejemplo, si ustedes revisan las bases, por ejemplo, para adquisición de una ambulancia, ¿no? Y de repente, en la descripción del objeto, ¿no? Sección específica, capítulo 1, descripción del objeto, encuentran adquisición de 5 ambulancias de color blanco. Luego continúan revisando las bases, se van al capítulo 3 donde está el requerimiento y por ahí visualizan, ¿no? Adquisición de 5 ambulancias, 3 blancas y 2 azules. Entonces ya genera la duda, ¿no? ¿Qué ambulancias al final son las que van a entregar? ¿5 blancas o 3 blancas y 2 azules? Entonces, cuando así van ustedes revisando las bases y encuentran, pues, información o encuentran datos que genera dudas, que no son los idóneos, entonces, para aclarar, para despejar esa duda, lo que hacen es presentan una consulta. Sin embargo, si ustedes revisan las bases y advierten que en el capítulo 3 o en alguna otra disposición, por ejemplo, establecen, ¿no? Que las ambulancias van a ser de marca Volkswagen, modelo X tanto, entonces, ¿eso es viable? ¿Se puede? ¿Se puede hacer referencia a marcas, nombres comerciales, diseños, patentes en las bases, en el requerimiento? Esto ya lo hemos conversado en una sesión anterior. ¿Se acuerdan? Buenas noches, profesor. No se puede en este caso poner específicamente la marca. Si es que ya hubiera una ambulancia anteriormente con esa marca y se le malogra algo, ahí sí se puede pedir material de dicha marca. Perfecto, muchas gracias, María. No, efectivamente, según el artículo 46 de la ley, concordante con el 44 del reglamento, cuando el área usuaria define el requerimiento, no se puede hacer referencia a marcas, patentes, diseños o característica que orienta a un determinado proveedor, ni siquiera lugar de procedencia. Esa es la regla general. Y la regla de excepción es que sí se puede pedir marcas, nombres comerciales a un proveedor en particular cuando se haya aprobado una compatibilización del requerimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que revisamos la directiva número 1, 2025 también de la DGA? Y establecía tres requisitos para poder compatibilizar, ¿no? Primero, que la entidad cuente con ese equipamiento, ¿no? De la marca o de esa característica que se requiere, ¿no? Que preexiste un equipamiento, dice. ¿Sí? Segundo requisito, que ese bien o servicio que se requiera sea accesorio o complementario al equipamiento que ya preexiste. Y tercer requisito, que comprar ese bien o ese servicio con la marca o con el proveedor que se necesita nos permita garantizar la funcionalidad, la operatividad y la vida comercial de ese bien, ¿no? Entonces es evidente que en el caso de ambulancias no se puede estandarizar, pues,
porque el requisito previo es que existe equipamiento, y en ese caso, que existe equipamiento no se requiere, no significa que existan otras camionetas o ambulancias de la misma marca, ¿no? Sino que se requiere, por ejemplo, si tú ya tienes la ambulancia y necesitas un repuesto, ya lo que se podría estandarizar si es el repuesto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes revisen las bases y adviertan justamente que ese requerimiento está direccionado, que ese requerimiento no tiene compatibilización, porque si hay compatibilización van a tener que indicar el número de la resolución que lo aprueba. Entonces, lo que hacen por esa contravención de las normas es formular una observación. Ahora, el comité de selección, en este caso los evaluadores, van a tener que absolver de manera motivada las consultas de observaciones. En el caso de las observaciones, tendrán que precisar si se acoge parcialmente o no se acoge esa observación, ¿ya? Un paréntesis, los participantes, mejor dicho, para poder formular consultas y observaciones, el paso previo es registrarte como participante. Si no te registras, no vas a poder formular consultas o observaciones. ¿Cómo se registran las consultas o observaciones? A través del SEACE, ¿no? Entonces los proveedores ingresan también al módulo de consultas y comienzan a registrar a través de formularios electrónicos. Antes uno tenía que elaborar sus consultas, observaciones en una hoja, ¿no? Un documento. Lo escaneabas y tenías que enviar eso, ¿no? Hoy en día ya no, ahora los formularios son electrónicos, ¿sí? Tú ingresas, te aparece la opción y comienzas a digitar los datos, pero dentro del mismo sistema operativo, ¿ya? Al final le das envío y se envían esas consultas de observaciones. Entonces, por lo demás, los evaluadores también van a ingresar al SEACE y van a comenzar a través de esas tablas electrónicas o formularios electrónicos, van a comenzar a absolver cada una de las consultas y observaciones. Al finalizar, el SEACE automáticamente va a generar un archivo consolidado, que es lo que hoy en día constituye el pliego absolutorio de consultas y observaciones. Lo que sí hace los evaluadores es justamente teniendo en cuenta la absolución de consultas, observaciones y o modificaciones que se hayan generado en el requerimiento. Entonces se elaboran las bases integradas y ese documento es el que se publica también el mismo día de la publicación del pliego absolutorio de consultas y observaciones. ¿Qué sucede si es que entre el pliego absolutorio de consultas y observaciones y las bases integradas existe algún error, alguna contradicción? Es que, como ustedes han podido ver, a veces en la práctica, con tantas cosas que tienen los integrantes del comité o los evaluadores, ¿no? Entonces, claro, acogen una observación, pero se olvidaron de modificar en las bases. En el ejemplo planteado, acogen la observación y retiran, pues, de repente la marca, ¿no? O absuelven la consulta de las camionetas y dicen, no, todas son de color blanco, pero publican las bases integradas y se olvidaron de modificar. Entonces, lo que establece la norma es que en esos casos va a prevalecer lo que dice el pliego absolutorio, ¿sí? Entonces, los que son participantes, los que son proveedores hoy en día, tienen que revisar no solamente las bases integradas, sino también tienen que revisar el pliego absolutorio, ¿sí? Sin embargo, si es que ustedes consideran que esa absolución que ha hecho la entidad sigue siendo arbitraria, sigue vulnerando la normativa de contrataciones del Estado, entonces en el caso de licitaciones y concursos públicos, existe una herramienta para poder cuestionarlos. Y esta herramienta se llama solicitud de elevación de cuestionamientos del pliego absolutorio y las bases al OS. Y en estos casos, el OS, a través de la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica, es la que va a emitir el pronunciamiento y va a publicar las bases integradas definitivas. ¿Qué pasa si hay contradicción entre lo que dice el pronunciamiento del OS y las bases integradas? Porque esto también podría pasar. La gente que labora en el OS también son personas, también se pueden equivocar, ¿no? Entonces, si hay contradicción entre lo que dice el pronunciamiento y las bases, o no se ha recogido en las bases lo que dice el pronunciamiento, la norma también establece que se va a privilegiar o va a prevalecer lo que dice el pronunciamiento. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar elevación de estos cuestionamientos al OS? Primero hay un plazo. Ese participante o cualquier otro participante que se haya registrado de manera previa tiene un plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente de la publicación del pliego absolutorio, para poder solicitar la elevación. Esta solicitud se presenta a la entidad dirigida a los evaluadores, motivando, ¿no? Estableciendo cuál es primero identifica cuál es la consulta o la observación que considera que ha vulnerado la norma, tiene que motivar, o sea, por qué razones considera que se ha vulnerado la norma, ¿no? Y a su vez tiene que efectuar un pago, un derecho de pago por la solicitud de elevación.
Este importe, de acuerdo al nuevo TUPA-LOES, es de 1.400. ¿Ok? Entonces, los evaluadores tendrán que emitir un informe a través del cual sustentan también cuál es su posición con respecto a esta elevación y tendrán que remitir todos los documentos del procedimiento de selección para que el OS emita el pronunciamiento respectivo. ¿Ya? El OS tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir pronunciamiento y publicar las bases integradas definitivas. Con la norma anterior, el OS tenía 12 días, ¿no? Con la nueva norma les han bajado el plazo, ahora son 10 días. Hasta acá, ¿seguimos bien? ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe, Ok, se desconectó claro. se desconectó mi internet. ¿Cuántos días son para el tema de cuestionamiento de las bases? Ah, correcto. El plazo para formular consultas y observaciones es de 7 días hábiles contados a partir del día siguiente de la convocatoria. El plazo también se ha recortado, ¿no? Con la norma anterior, habían 10 días para formular consultas y observaciones. Con la nueva norma, son mínimo 7 días, pero los evaluadores podrían considerar un plazo mayor, ¿no? ¿Sí? Ahora, la norma no establece cuál es el plazo para absolución. Entonces, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la cantidad de consultas o observaciones, se podría absolver al día siguiente o en más días. Esto ya lo determinan también los evaluadores en el cronograma de selección. Lo que sí ha modificado o ha precisado también la norma, y no ocurría con la norma anterior, es que si tú, por ejemplo, estableciste plazo para absolver consultas o observaciones 5 días o 7 días, ¿no? En el cronograma, pero resulta que no hubo ninguna consulta ni observación. Entonces, la norma te permite regresar o retrotraer el cronograma. ¿Sí? Ya no considera los 7, sino que publicas las bases integradas al día siguiente del vencimiento del plazo que se tenía para formular consultas o observaciones, ¿no? Entonces, es un mecanismo interesante en realidad, que en algunos casos puede servir bastante, ¿ya? Gracias. Muy bien, Rocío. Nos pregunta Pablo en el chat, dice esto cuando estábamos hablando seguramente de las búsquedas de procedimientos de selección en el SEACE, si es que se puede hacer la búsqueda por código SNP, ¿no? O por código de inversión. Sí, se puede hacer la búsqueda por QUI, ¿no? También hay una herramienta ahí para que hagan la búsqueda. Ahí está el CUPSO también para que hagan esa precisión. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si como consecuencia de una consulta o una observación se tiene que modificar el requerimiento? Con la norma anterior, el comité de selección lo derivaba al área usuaria para que el área usuaria modifique el requerimiento. ¿Sí? Con la nueva norma, quien tiene que presentar la propuesta de modificación del requerimiento son los evaluadores, ¿no? Entonces los evaluadores elaboran la propuesta de modificación del requerimiento y le solicitan al área usuaria solamente la no objeción de esa modificación. O sea, en otros términos le dicen, área usuaria, mira, ya modifiqué tu requerimiento como consecuencia de una consulta o una observación, así que tú confírmame si es que está bien o no está bien. Esa es la no objeción. ¿No? ¿Cómo se solicita la no objeción? Cuando la formalidad no estableció la norma, puede ser un oficio, puede ser un memorándum, puede ser una carta. ¿Cómo responde el área usuaria? Tampoco no lo establece la norma, puede ser con memo, cualquier informe, otro documento, ¿sí? Pero lo que sí se necesita es que el área usuaria comunique que está de acuerdo con esa modificación. Pero puede ocurrir que el área usuaria diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esa modificación. Entonces, en ese caso, los evaluadores van a tener dos caminos. El primer camino es que acogen la propuesta de modificación que les plantee el área usuaria, o si no están de acuerdo, van a tener que remitir el expediente de contratación a la DEC. La DEC, no se olviden que es la dependencia encargada de las contrataciones, para que evalúe, ¿no? Sobre una posible declaratoria de nulidad. Claro, porque si el área usuaria comunica que no está de acuerdo con la no objeción, esto se va a dar cuando considera de que esa modificación no le permite cumplir la finalidad pública de la contratación. Entonces, he ahí también otra de las modificaciones que se ha generado. Asimismo, en el caso de obras, si es que formulan consultas sobre el expediente técnico, entonces los evaluadores
van a derivar esta consulta, porque eso sí que es muy técnico probablemente, lo van a derivar al proyectista, o en el caso de la entidad, lo van a derivar a aquella dependencia que elaboró o que tiene que aprobar los expedientes técnicos, ¿no? Esa es otra cosa que también se ha venido precisando. Seguimos, si no hay más consultas. Esto ya lo comentamos hace un momento, ¿sí? Así que seguimos. Elevación al OCE, también al OS, ¿no? También ya lo comentamos. Tanto procedimiento. ¿Qué documentos registra la entidad en el CAC de la Pladicop? Justamente para que el OS emita pronunciamiento. Eh, el expediente de contratación completo en archivo digital y el archivo de las bases integradas en formato Word. ¿Cuál es el plazo que tienen? 4 días hábiles vencido el plazo para solicitar la elevación. No se olviden que el pronunciamiento que emite el OS no solamente se va a centrar en esa solicitud o en esas consultas, observaciones que se han elevado, ¿no? Sino que el OS de oficio podría revisar todas las bases, ¿no? Modificar, implementar o establecer alguna disposición en particular, ¿sí? Entonces, igual a través del CAC de la Pladicop, el OS tiene 10 días para emitir el pronunciamiento, decíamos, y publicar las bases integradas definitivas, ¿no? ¿Por qué se llaman bases integradas? ¿No? Porque contienen todas las modificaciones que se han generado como consecuencia de las consultas, observaciones o el pronunciamiento técnico que emitió el OCE. Entonces, una vez que ya se han publicado la absolución de consultas, observaciones, se han publicado las bases integradas, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta la fecha de la presentación de ofertas, tienen que transcurrir o deben de transcurrir como mínimo 7 días hábiles, ¿ya? No puede haber menos tiempo, por lo menos en una licitación o concurso. Si es abreviado, son 3 días, pero en el caso de una licitación y concurso Classic, el plazo es de 7 días hábiles, ¿sí? Entonces, la presentación de ofertas hoy en día también es electrónica, se realiza a través del SEACE, que próximamente será parte de la Pladicop. El periodo o plazo para presentar las ofertas, ¿no? Va a depender cómo lo haya determinado la entidad en el cronograma del procedimiento de selección, pudiendo ser un día como mínimo para la presentación de ofertas. Y si es de un día, inicia a las 0001 minutos o 0 horas, ¿no? Y dura casi 24 horas, ¿no? Hasta las 23:59 minutos del día siguiente, del día establecido para tal efecto en el cronograma, ¿sí? Repito, pueden haber más días, ¿eh? Pueden haber 3 días para presentación de ofertas y los postores pueden presentar el día 1, el día 2, el día 3, bueno, va a depender, ¿sí? Las ofertas se presentan en idioma español, eso ya le estableció la norma, ¿no? Y en el caso de documentos que provengan en otro idioma, porque recuerden que ahora, y más aún con los tratados de libre comercio que tenemos, puede presentarse cualquier proveedor del extranjero, ¿no? Entonces, en esos casos, adjuntas una traducción. Y esa traducción tiene que haber sido efectuada por un traductor público juramentado o un colegiado certificado, salvo que se traten de instructivos, catálogos, folletos. Estos sí podrían seguir viniendo en su idioma original. Otro dato que ya se implementó desde las bases estándar anteriores y lo recogen las nuevas bases estándar es que las ofertas que presenten deben tener la firma manuscrita. O sea, que no se va a aceptar los pegados de las firmas, los copia-pegas que muchas veces hacen, ¿no? No se van a aceptar, ¿ya? ¿Se pueden subsanar las firmas? Sí, salvo que se trate de la oferta económica. Ahí no se puede subsanar. En el caso de la promesa de consorcio, la norma hoy en día ha establecido que estas pueden venir con firmas electrónicas, ¿sí? Ahora, si es que son electrónicas, ya no tienen que ir al notario, ¿no? Sin embargo, si por ahí todos los consorciados no tienen firma electrónica, entonces sí van a tener que seguir yendo al notario para legalizar esas firmas. Pero la tendencia es eso con la nueva norma, ¿no? De que todos los procedimientos,
migren o pasen ya a realizarse pues de manera electrónica. Incluso las notificaciones próximamente también ya se van a realizar sin notario. Todas las notificaciones cuando comience a operar la Pladicop, todas se van a realizar a través del CAC de la Pladicop. Entonces, cuando se presenten las ofertas, estas tienen que incorporar de manera clara, de manera ordenada, el cumplimiento de todos los requisitos de admisión, el cumplimiento de todos los requisitos de calificación y asimismo los documentos a través de los cuales puedan aplicar los puntajes, ¿no? O los factores de evaluación. ¿Ninguna duda hasta acá con respecto a la presentación de ofertas? Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Existe plazo mínimo para presentar las ofertas? Gracias, Nelly, por la pregunta. Sí existe un plazo, ¿no? Como bien les decía, en el caso de licitaciones y concursos públicos, el plazo es de 7 días hábiles contados a partir del día siguiente en la que se publicaron las bases integradas. O sea, los evaluadores publican las bases integradas o el OS publica las bases integradas definitivas y a partir del día siguiente, mínimo 7 días hábiles para la presentación de ofertas. ¿Ya? Ese es el plazo que establece la norma. Ahora, en el caso de adjudicaciones simplificadas, desde que se publican las bases integradas, no pueden haber menos de 3 días hábiles, ¿sí? Ese es el plazo mínimo para que inicie la etapa de presentación de ofertas. Pero propiamente el plazo para presentar de ofertas, ustedes me preguntan, ¿cuál es el mínimo? Es de un día, ¿sí? Que inicia a las 00:01 hasta las 23:59. Pero repito, los evaluadores, dependiendo de la estrategia también de la contratación, pueden establecer que el plazo para presentar las ofertas pueda ser más de un día o pueda demorar más de un día, ¿no? 2 días, 3 días, dependiendo justamente de la complejidad también del procedimiento de selección. Por una consulta, cuando piden, disculpe, documentos que acrediten las especificaciones técnicas en lo que refiere a la presentación de ofertas, ¿se refiere específicamente a una cotización? Gracias, Rocío, pero no, cuando te piden que acredites alguna, puede ser que te piden acreditar alguna característica, algún componente, eh, algún dato en particular de las especificaciones técnicas, pero cotizaciones no, ya no se presentan, porque lo que tú vas a hacer es presentar tu oferta económica, ¿no? Ok. Por ejemplo, pueden requerir determinado equipamiento, ¿no? Y como parte de eso, se te puede pedir que acredites el material que se ha utilizado para ese componente, ¿no? O algún detalle en particular para el uso de ese componente o de ese bien, ¿no? Eso te podrían pedir. Y para eso, para acreditar una característica técnica, por ejemplo, de un equipo, te pueden pedir que presentes un folleto, un instructivo, ¿no? O algún documento emitido de repente por el fabricante o por el representante de la marca, ¿no? Normalmente lo que piden son esos, ¿ah? Son instructivos, catálogos, folletos, brochure, pero emitidos por el fabricante, ¿no? O en otros casos también lo que se estila pedir, porque no hay ahí una definición en particular en la norma, digamos que eso queda libre a potestad de la entidad, ¿no? Pueden pedir incluso una carta de acreditación, y esa carta de acreditación también la puede emitir el fabricante o un representante autorizado de la marca. Pero lo cierto es que ya no se puede pedir como requisito de admisión documentos que no agreguen un valor relevante para la presentación de las ofertas, ¿no? Ni tampoco se pueden pedir otro tipo de declaraciones juradas. Entonces vean que como parte de los requisitos de admisión, en las bases estándar, básicamente se han pedido puros formatos y de manera excepcional para acreditar las especificaciones técnicas, algún folleto, instructivo, catálogo, otro que estamos comentando. ¿Ya?
Por lo demás, no se olviden que las ofertas pasan por estas tres líneas de evaluación. Como punto de partida, hay que verificar si cumple con los requisitos de admisión. Y repito, los requisitos de admisión básicamente son formatos, ¿no? Anexo 1, declaración jurada de datos del postor. Luego te piden que presentes el documento que acredita la representación del que suscribe la oferta, ¿no? En el caso de personas jurídicas, se presenta la vigencia a poder. Por cierto, la vigencia a poder, igual que con la norma anterior, no hay un plazo. Si bien hace tiempo la vigencia a poder debía tener una 30 días de antigüedad, ya con la norma anterior, por lo menos los últimos años, se le quitó la antigüedad. Así que, pues, si por ahí alguien me dice, ¿puedo presentar una vigencia a poder del año 2023? Sí, porque no hay una restricción o no hay una regulación en particular. Luego te piden la declaración jurada, ¿no? De veracidad de los documentos, que no hay impedimento, documentos vinculados también a la promesa de consorcio, el anexo 6, que es la oferta económica, la declaración jurada de no afectación del impedimento. Entonces, prácticamente todos son formatos, ¿no? Ahora, lo que sí se ha modificado luego de la admisión es que los evaluadores tienen que verificar los requisitos de calificación de todas las ofertas presentadas. Esto no sé qué tanto puede agilizar el procedimiento o qué tan positivo sea, porque ya con la norma anterior las etapas variaban, ¿no? Primero, requisitos de admisión, luego aplicabas los factores de evaluación, determinabas el orden de prelación de todos los postores y solo calificabas, en el caso de bienes y servicios, al primer y segundo lugar. Y en el caso de obras, calificabas a los 4 primeros lugares. Consultoría de obras también los 4 primeros lugares. ¿Sí? Esto a mí particularmente me parecía muy práctico porque te evitabas de calificar y perder tiempo calificando a todos los que se presentaban. Yo en algún momento, cuando convocaba proceso de obras, he tenido 40 ofertas, 50 ofertas, ¿sí? Y no les mienta, o sea, con la norma anterior, calificar, con la norma anterior y como estamos regresando ahorita, o sea, calificar 50 ofertas, ¿cuánto tiempo te va a demorar? Entonces resultaba un poco más práctico solo calificar a los 2 primeros o a los 4 primeros. Pero bueno, se ha regresado a la versión anterior y lo que se establece ahora es que luego de verificar los requisitos de admisión, que repito son puros formatos, lo que se va a hacer es verificar los requisitos de calificación de todos los que se hayan presentado. ¿Cuáles son los requisitos de calificación? Número 1, capacidad legal, es decir, el certificado, constancia o acreditación o documento que le permita al proveedor desarrollar esa actividad económica que es objeto del proceso. Si es combustible, la autorización de los SINDERMIN. Si es vigilancia, la autorización de intermediación laboral, la autorización de la SUCAME. Si se trata de algún medicamento, algún alimento, podrán pedirle como requisito de habilitación su DGA, su DIGESA, ¿no? Entre otro que sea necesario. ¿Sí? Luego de requisito de habilitación, encuentran ustedes a requisitos de capacidad técnica y profesional. Capacidad técnica puede ser el equipamiento estratégico o infraestructura estratégica en el caso de bienes, servicios, ¿no? En el caso de experiencia profesional, ¿no? Dependiendo justamente del objeto de la contratación, puedan pedir ciertos años de experiencia en general o específica. Pueden también, como parte de la capacidad profesional, solicitar que acrediten la formación académica, de bachiller, título, entre otros. Luego también, con respecto al postor, a efectos de calificar su experiencia, podemos pedir que acredite un determinado monto. En el caso de bienes y servicios, se puede pedir que acrediten hasta 3 veces el monto de la cuantía. En el caso de obras y consultorías, hasta una vez el monto de la cuantía, ¿no? Y luego también se ha establecido como requisito de calificación las condiciones para participar en consorcio. Es decir, que ahora en el requerimiento, como requisito de calificación, se incluye la cantidad de consorciados, ¿no? Si es un proceso, por ejemplo, pequeño por 100,000 soles, bueno, pues podrían consorciarse hasta 2, ¿no? Pero si es un proceso ya con un monto mayor, 300,000, medio millón, más, de repente ahí sí podrían dejar que se consorcien 3 o 4 integrantes como mínimo, ¿no? Asimismo, se puede definir el porcentaje de participación de cada uno y el porcentaje de participación de aquel que va a acreditar la mayor parte de la experiencia. Entonces, todo eso, imagínense, van a tener que revisar y calificar a las ofertas que se presentan. Entonces, después que hayan calificado todas las ofertas, la norma dice que comienzan a aplicar los factores de evaluación. Y en virtud de los factores de evaluación, se va a obtener un puntaje técnico y un puntaje económico.
Esa es la otra modificación que se establece con la norma. Vamos a tener dos tipos de evaluación, ¿sí? Un puntaje técnico y un puntaje económico. Ahora, la evaluación puede ser simultánea o puede ser posterior. Para el caso de bienes y servicios, la evaluación es simultánea. ¿Eso qué significa? Que el precio va a estar incorporado dentro de los factores de evaluación. Acá está lo que les venía comentando, ¿no? Acá está, evaluación simultánea, ¿no? La oferta económica es un factor de evaluación. Evaluación posterior, la oferta económica se evalúa luego de realizada la evaluación técnica. O sea, una vez que tenemos el puntaje técnico, que se calcula sobre 100 puntos, también vamos a otorgar 100 puntos al precio menor y a los demás a través de la fórmula del inversamente proporcional. Entonces, en las bases se va haciendo los puntajes de ponderación, ¿no? Por ejemplo, pueden poner puntaje técnico 60, puntaje económico 40, puntaje técnico 30, perdón, 70 y puntaje económico 30. Y luego también puede haber, ¿no? La evaluación de las ofertas a través de lances electrónicos. Este mecanismo particularmente se aplica para subasta inversa, ¿no? Donde los postores sobre el precio base van a tener la oportunidad de mejorar esa oferta. El CAC, una vez que culmine el periodo de lances, emite un reporte electrónico y aquella oferta que haya sido la que haya propuesto el lance menor es la que se va a ubicar en primer orden de prelación y así sucesivamente las demás. Como parte de la evaluación de las ofertas, podrían darse estos escenarios, ¿no? ¿Qué ocurre si la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje supera la cuantía? Por cierto, no hay un tope, ¿ah? No hay un tope, por lo menos en el caso de bienes y servicios, no hay un tope de la oferta presentada. O sea, la oferta económica puede superar la cuantía en 5, en 10, en 15, 20, 30%, sí. Puede superar hasta el 50%, sí. No hay restricción. En el caso de obras, sí ha habido también una modificación. Antes, las ofertas en obras podían ser hasta el 90 y 110. Con la nueva norma, las ofertas económicas de obras no pueden ser menor al 95% ni mayor al 110, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la oferta económica que tiene el mejor puntaje supera la cuantía, la DEC, o sea, la dependencia encargada de las contrataciones, va a gestionar ante la Oficina de Presupuesto y Planificación una ampliación de la certificación o la previsión presupuestal. ¿Qué sucede si OPPM, ¿no? O el área de presupuesto dice, ¿sabes qué? No contamos con recursos, pues. Entonces, en esos casos, los evaluadores, o sea, el comité, comienza a negociar desde la norma con el postor que obtuvo el primer lugar en el orden de prelación. Y como parte de esta negociación, podrían darse dos escenarios. El primer escenario es que le pidan al postor que reduzca su oferta económica. Ahora, si no quiere reducir, podrían negociar también y coordinar con el área usuaria para reducir determinadas prestaciones o determinadas condiciones de contrato. Esto es una de las modificaciones que se ha generado en la norma, ¿no? Con la norma anterior solo podías pedir reducción de la oferta económica. Con la nueva norma, adicionalmente a eso, puedes reducir prestaciones o condiciones del contrato. Y para eso, ¿no? Se le solicita al área usuaria la no objeción de esa modificación del requerimiento. ¿Qué ocurre si el postor, pese a que le has pedido que reduzca su oferta, la reduce y sigue estando por arriba de la cuantía, pues su oferta económica, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que dice la norma es que comienzas a negociar con los postores que quedaron en el posterior orden de prelación, ¿ya? ¿Cómo se realiza esa negociación? No se hace a través de manera verbal, por cierto, ¿no? Esa negociación, para que no se preste a malas interpretaciones, se realiza a través de medios digitales. Puede ser por correo electrónico, puede ser a través del CAC de la Pladico. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Entonces, en el caso de obra, como ya les venía comentando, las ofertas económicas pueden ser limitadas o pueden ser ofertas económicas fijas al 100%. En el caso de ofertas económicas limitadas, estas ofertas van a tener un rango.
no menor al 95% ni mayor al 110%. Los evaluadores van a descalificar las ofertas que estén por fuera de esos rangos, ¿no? Y cuando se trata de oferta económica fija, eso quiere decir que todos los postores van a tener que ofertar el 100% de la cuantía que se haya establecido. En el caso, ustedes saben que con la nueva norma se han establecido diversos tipos o sistemas de entrega, así lo llama la norma, ¿no? ¿Sí? Entonces, en aquellos casos donde se haya convocado bajo el sistema de entrega diseño y construcción, o sea, elaboración de expediente técnico y la construcción, los postores van a tener que presentar estas ofertas conteniendo dos rubros: un costo para la ejecución de la obra y otro costo para el diseño o la elaboración del expediente técnico. ¿Qué ocurre si las ofertas empatan? Esto podría darse, ¿no? Bueno, acá por lo menos el mecanismo no ha cambiado. Eh, Cuando dos o más ofertas empatan, ¿no? Entonces la norma establece que se tiene que observar el siguiente criterio. Primero, vas a elegir o se va a otorgar la buena pro a aquella oferta que tenga mejor puntaje técnico. Esa es la regla. Segundo, si pese a eso todavía sigue habiendo empate, entonces la norma dice que vas a privilegiar o vas a otorgar la buena pro a aquella micro o pequeña empresa, pero que a su vez esté integrada por personas discapacitadas. En el caso de consorcios, todos los integrantes del consorcio, ¿no?, tienen que cumplir con esta condición. ¿Qué ocurre si pese a eso sigue habiendo empate? Entonces la norma dice que elijas a las micro y pequeñas empresas. Y si continúa el empate, ya pues en ese caso sí nos vamos al sorteo electrónico. Y ese sorteo electrónico lo realiza el SEACE. ¿Es posible que se subsanen las ofertas? Sí, tal como lo establecía la norma anterior, la subsanación se puede realizar durante la etapa de admisión, calificación o evaluación de ofertas, ¿no? Lo que sí nos ha quedado claro hoy en día es que la subsanación se puede realizar sobre cualquier extremo, en realidad, prácticamente de las ofertas presentadas, ¿no? Porque lo que se busca y lo que se está privilegiando es conservar una oferta competitiva y dejar de lado formalidades innecesarias, ¿no? Entonces, no solamente las omisiones de determinada información o cualquier error, ¿no?, dentro de los formatos o los documentos presentados, pero claro, siempre que no desnaturalicen la oferta o que no haya incongruencias o que en un documento te digan una característica, en otro documento te diga otra característica, ¿no? Entonces, ahí cuando hay incongruencia, sí, pues eso no es materia de subsanación porque genera una alteración o modificación de fondo de la oferta, ¿no? Pero luego la omisión de documentos también es subsanable. Documentos emitidos por autoridad pública o por un privado en ejercicio de función pública son subsanables, pero siempre que hayan sido emitidos y formen parte de un registro de manera anterior a la fecha de la presentación de ofertas. Plazo para la subsanación no puede ser menor de un día, ¿sí? Máximo dos, y además se puede prorrogar por 2 días más. Esto es nuevo, por ejemplo, en la norma. Con la norma anterior, máximo 2 días, y no había prórrogas. Con la nueva norma, se puede prorrogar en 2 días más a solicitud del postor. Entonces, ¿qué se puede subsanar? Errores o omisiones contenidas en formatos, en documentos, la no presentación de documentos emitidos por autoridad pública o privada en ejercicio público, como les decía, ¿no? Normalmente lo que se subsana ahí son autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificados u otro, porque están contenidas en un registro. En el caso de errores aritméticos en la oferta económica, cuando se trate de las modalidades de precios unitarios, esquema mixto, pago por consumo o tarifas, los evaluadores van a hacer la modificación de esos errores aritméticos. Y bueno, para ir finalizando, ¿no?, corresponde el otorgamiento de la buena pro. Entonces, para eso, igual los evaluadores elaboran un acta y un cuadro comparativo, a través de la cual se motiva de manera objetiva las razones por las cuales alcanzan un determinado puntaje y como consecuencia de ello se les otorga la buena pro. Esta acta o estos documentos se publican a través del CACELA Pladicoc el mismo día de haberse generados. Luego de haberse publicado el otorgamiento de la buena pro, viene la etapa de consentimiento, ¿ya?
Para el caso de licitaciones y concursos públicos, la norma sigue manteniendo el plazo de 8 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro. En el caso de procedimientos abreviados son 5 días. En el caso de subastas va a depender de la cuantía, ¿no? Si es menor a 485.000, son 5 días para que se consienta. Si es mayor a 485.000, son 8 días. Si se presenta una sola oferta, el consentimiento es el mismo día. A partir del día siguiente, eso también es nuevo, a partir del día siguiente de que se consiente el otorgamiento de la buena pro, la DEC comienza a hacer la fiscalización posterior. Con la norma anterior no había plazo para hacer fiscalización. Con la nueva norma no hay un plazo de duración de la fiscalización, pero lo que sí le dice a la DEC que tiene 10 días hábiles contados a partir del día siguiente para iniciar esa fiscalización. Si encuentra documentos falsos o inexactos, retira la buena pro. Si encuentra documentos falsos, inexactos y se ha firmado el contrato, declaran la nulidad del contrato. ¿Sí? Pero esa potestad ya es facultativa porque la entidad va a tener que hacer un costo-beneficio de cómo va la ejecución del contrato. Y bueno, con eso cerramos la programación que teníamos para el día de hoy. ¿Ok? Entonces, no sé si de parte de ustedes hay alguna duda, alguna consulta. Está claro. Sí, qué bueno, Rocío, gracias. Ah, muy bien, Nelly, gracias. Todo bien, me dice Nelly. Ricardo también me dice conforme. Ya en la próxima sesión comenzamos a ver toda la parte de ejecución contractual, ¿no? Primero para bienes y servicios, después para obras y consultoría de obras. Y ya con eso cerramos la próxima semana. Celia, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Parece que activaste el micro. Listo, entonces, si no hay ninguna consulta adicional, yo les agradezco como siempre su tiempo, su permanencia en el curso y me despido. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, profesor. Gracias también a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, profesor.